¿Siempre te has preguntado cómo es el viaje del peyote? ¿Te gusta mucho escuchar esos testimonios de gente que dice que ha resuelto parte de sus problemas existenciales gracias al peyote o gracias a la ayahuasca? ¿En general el mundo del chamanismo te interesa? Pues bien, creo que Las enseñanzas de Don Juan es un libro para ti. Estás aquí en Lector Treintón. Las enseñanzas de Don Juan se desarrolla en Sonora y Arizona y trata de este estudiante de antropología que tiene la firme convicción de estudiar la sabiduría de un indio yaqui llamado Don Juan Matus. Pero la investigación se le va un poquito de las manos y cuando menos se lo espera ya está consumiendo sustancias alucinógenas. Después de mucha convivencia con Don Juan, por fin este estudiante consume peyote. Tiene un trip súper alucinante, el cual involucra a un perrito tomando agua y él está viendo cómo este canino se pasa el agua, o sea, él es capaz de ver en su trip de peyote cómo el agua pasa por su esófago, porque por alguna razón se vuelve transparente, y cómo el agua se vuelve como de arcoíris, con luces iridiscentes, se le sale por los poros al perro, se le convierte en vellosidad y esta vellosidad se empieza a elevar. En fin, resulta que en la realidad lo que pasa es que está medio raro, pero el estudiante le hace pipí al perro y luego el perro le hace pipí a él y se vuelve muy rara la cosa. Pero para sorpresa de este estudiante, resulta que Don Juan se da cuenta que Mezcalito, es decir, el peyote, él lo conoce por el nombre de Mezcalito, de alguna manera como que acepta a este estudiante, o sea, este tipo de trips alucinógenos tan amigables, porque realmente no tuvo un mal viaje, sino que hasta eso fue muy placentera su experiencia, resulta que no lo tiene con cualquiera. Entonces Don Juan se acerca al estudiante y le dice, ¿sabes qué? Mezcalito te ha escogido y si tú quieres puedes llegar a ser un hombre de conocimiento. Para llegar a ser un hombre de conocimiento tienes que pasar por cierta inducción que yo, como soy un hombre de conocimiento, te puedo dar. Y así es como empieza todo un trayecto de aprendizaje para este estudiante. Es en este punto que los roles se invierten y entonces parece que es Don Juan el que está investigando al estudiante y no el estudiante a Don Juan. Y desde luego, para poder ser un hombre de conocimiento, ¿adivinen qué? Pues resulta que el estudiante tiene que consumir ciertas sustancias alucinógenas, o sea, formar parte de los rituales que implica consumir estas sustancias, como el peyote o mezcalito, como lo conoce Don Juan, como el toloache o hierba del diablo, como lo conoce Don Juan, y también fumar hongos alucinógenos o humito, como lo conoce Don Juan. Ahora bien, en teoría este es un non-fiction, es decir, que esta historia en realidad sucedió. Se supone que el estudiante es en realidad Carlos Castaneda, el autor de este libro, y que Don Juan Matus en realidad o más bien fue un hombre de conocimiento yaqui, y se supone y dicen los rumores que cuando murió fue exactamente el mismo día, a la misma hora, con el mismo minuto de cuando se desató el terremoto del 85 en Ciudad de México. Digo que en teoría es un non-fiction por el hecho de que en el mundo de los estudiosos de la literatura, quienes han leído este texto a fondo y lo han analizado, y sobre todo la gente que tiene conocimiento de los rituales indios y de ciertas culturas nativas mexicanas y estadounidenses, afirman que los rituales de pronto no son tan acertados y también pasa que cuando el libro se volvió tan famoso en la literatura, es que no sé si decir latinoamericana o mundial, porque para empezar, pues el autor técnicamente es gringo, aunque es de origen peruano, se supone. Bueno, cuando tomó tanta fama, Carlos Castaneda dejó de ser una persona pública y dejó de contestar preguntas, sobre todo estas preguntas relacionadas con la veracidad de los hechos que aquí se describen. Yo decido creer que es realidad, o sea, que es un non-fiction, sobre todo por tres razones. Una de ellas es los detalles con los que cuenta cada uno de los rituales. O sea, para ser una persona que no estudió literatura o que no estudió técnicas de escritura formales, la forma en la que los narra es tan real. Por ejemplo, para consumir toloache, para consumir de cierta forma el toloache, porque lo narran de dos formas, ese ritual es impresionante e involucra el uso de dos lagartijas. Una lagartija tiene que tener la boca cocida y otra lagartija tiene que tener los ojos cocidos. Resulta que la persona que va a hacer parte de este ritual tiene que untarse en las sienes
una pasta hecha con la hierba del diablo o toloache, tiene que untarle tantito a las dos lagartijas y preguntar algo al universo. Cuando tú preguntas, como persona que está haciendo el ritual, en teoría te debes de quedar con la lagartija que tiene los ojos cerrados. La lagartija que tiene el hocico sellado es la que agarra camino y se va, y en teoría esa lagartija puede ver la respuesta a tu pregunta y tú empiezas a ver lo que está sucediendo, lo que esa lagartija está viendo, pero resulta que en realidad lo que está pasando es que la lagartija que tienes al lado, que es la que tiene los ojos cerrados, te está dictando lo que la otra lagartija está viendo. ¿Me explico? O sea, estas lagartijas de alguna manera están en comunicación y están trabajando en equipo para hacerte saber la respuesta a la pregunta que tú acabas de hacer. Y como él lo describe, es que hace una pregunta muy precisa de quién se robó unos libros de la biblioteca, y resulta que ve el rostro de una persona que sí conocía, pero no tan bien, y que sería mucha casualidad que lo viera. Bueno, y ni hablar de la exactitud también de cómo hacen ciertas cosas. Por ejemplo, la forma en la que tienen que encontrar una planta de toloache macho, una planta de toloache hembra, combinarlas, hacer un menjurje, luego tiene que sembrar su propia planta en un lugar donde nadie sepa dónde la plantó, porque si alguien se entera puede hacerle mucho daño, algo así como vudú, y tiene que pasar un año para que esta florezca, y resulta que cuando suelte semillitas y la lluvia caiga y las semillas se esparzan, toda esa área de plantas de toloache que se sembraron gracias a esa plantita inicial es el territorio donde él puede ir a vivir felizmente el trip de toloache que tuvo. La segunda razón por la cual creo que es un non-fiction es el detalle de los trips. Ya les platiqué el trip del peyote, algo del trip del toloache, falta el trip del humito, que ese ya es harina de otro costal. Pero, por ejemplo, cuando comí un peyote por primera vez, también es muy preciso al decir, tomaba agua y veía cómo dentro de la vellosidad de mis brazos me salía este vello iridiscente que se elevaba y no sé qué tanta cosa. Es demasiado real. O sea, al menos él sí experimentó el trip del peyote, eso lo puedo asegurar. Y el tercer punto por el cual creo que es real es la personalidad de don Juan Matus. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de entrevistar a dos personas de la comunidad huichola y me di cuenta de lo difícil que es que te den respuestas precisas a tus preguntas. Y a lo mejor en mi caso estaba la barrera del idioma porque ellos dominaban más el wixárika que el español, pero sí siento como que tienes que ganarte su confianza para recibir esas respuestas. Y no solo eso, sino que su misma ideología o sus mismas costumbres son tan distintas a las nuestras que de pronto es difícil formular una pregunta, o hay ciertas preguntas que sencillamente no se pueden contestar como uno las espera. Por ejemplo, cuando Carlos Castaneda le da un trip de toloache que lo hace volar, que se supone que esa es una de las funciones de la hierba del diablo, el que tú puedas volar como un ave y ver todo tu alrededor, que por cierto eso también lo describe muy detallado. Él le pregunta, oiga don Juan, a ver, cuando yo estuve volando, ¿qué pasó con mi cuerpo? Y don Juan como que se saca de onda y le dice, ¿cómo? Pues estabas volando. No, sí, pero estaba en un trip o físicamente volé. O sea, ¿qué hubiera pasado si me hubiera encadenado a una piedra? Y don Juan contesta, y esto es algo padrísimo, que de pronto tú crees que estás viendo pura cosa de cosas alucinógenas o de rituales alucinógenos, y don Juan le dice, mira, mucho me temo que si tú te atas a una piedra enorme, vas a tener que volar con esa piedra toda tu vida. Y ahí te das cuenta de cómo le mete metáfora. Pero, en fin, es muy difícil que don Juan le conteste como él está esperando que le conteste. Y esto es algo que yo noté cuando entrevisté a aquellos dos huicholes. El libro es mucho más allá de rituales. O sea, tú estás leyendo estas experiencias entre aprendiz y entre chamán, pero de pronto te topas con unas frases y ahora sí, las enseñanzas de don Juan que yo creo que se salen de los rituales chamánicos. Me gustaría leerles un par de enseñanzas aparte de los rituales. ¿Tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje. Mientras lo sigas,
eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Y esta otra enseñanza tiene que ver con el aprendizaje. Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego más y más. Y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía, y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero, y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla, y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Una pregunta que me han hecho muchos que saben que leí el libro es: ¿y no te incita a consumir estas sustancias? ¿No te da como el morbo de ir a comer peyote real de 14? Y la verdad es que al inicio, cuando apenas lo estás leyendo, sí. Pero ya que sabes el respeto con el que Don Juan lleva a cabo cada ritual, los mal viajes que le dan a Carlos Castaneda, o sea, el saber que estuvo de pronto 3 noches así ido en su trip, pues ya te hacen pensarlo 2 veces, ¿no? Aparte, ya investigando un poquito más me di cuenta que hay otro tipo de rituales en los cuales no necesitas de ninguna sustancia alucinógena para llegar a cierto estado de conciencia en el que se te permite tener más sabiduría o tener insights de la realidad que de alguna otra forma pues no hubieras tenido. Me despido recomendando mucho esta lectura. En realidad es una oportunidad para conocer a un verdadero hombre de conocimiento, a un indio yaqui que evidentemente ya dejó este plano. Entonces, leyendo estas páginas, que por cierto son muy poquitas, son cerca de 320 con todo y prólogo, pues vale la pena echarse ese viaje. Y hablando del prólogo, hay una reflexión muy padre con la cual me gustaría terminar este video, que es que ¿por qué tenemos que esperarnos a que la gente extranjera llegue a despertarnos el interés por elementos que están adentro de nuestra cultura? Y sé que, bueno, don Juan Matus era indio yaqui, bueno, técnicamente está en Sonora y en Arizona el territorio yaqui, pero ¿por qué tiene que venir un investigador europeo a hablarnos sobre la lucha libre? A lo mejor este es un insight que muchos habían pensado, pero lo que se dice aquí en el prólogo, no recuerdo bien quién lo escribió, se los debo, pero no será por el hecho de que nosotros occidentales somos descendientes de los españoles y aún seguimos cargando con este gen de esa parte no me interesa. En fin, muchísimas gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like. Voy a seguir subiendo videos tan frecuentemente como pueda. De pronto es muy complicado, pero bien, muchas gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.